Bien, iglesia. Vamos a ir a nuestro texto bíblico esta mañana. Segunda de Juan solamente tiene un versículo, por lo tanto, un capítulo, por lo tanto los versículos involucrados van a ser todos, pero hoy día vamos a hacer solo una primera parte de esto y la segunda parte de Segunda de Juan la próxima semana. El título de esta predicación es Persistan en la verdad y el amor. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará en nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él, pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con tinta y papel, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Te pido que tú esta mañana puedas hablarnos de manera clara a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Necesitamos tu alimento. Necesitamos, Señor, este alimento espiritual para fortalecernos, para corregirnos, Señor, para ver, Señor, tu voluntad y poder vivir conforme a ella. Guíanos, Señor, en esta epístola. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta epístola, al igual que la que vimos la semana anterior, su autor es el apóstol Juan. Él es el anciano y es muy similar, de hecho, en extensión es muy similar a la que vimos la semana anterior. Ambas entrarían en su contexto original en un papiro, y un papiro medía más o menos 30 por 20 centímetros. Así de concisas son ambas cartas. Sobre cuál fue escrita primero, si segunda o tercera de Juan, no está lo suficientemente claro. Entre las muchas teorías que pude leer, una que me hizo sentido es que segunda de Juan es una especie de prólogo, una introducción para primera de Juan. Algunos estudiosos incluso afirman que estas cartas andaban juntas, circulaban juntas, tanto primera como segunda de Juan. Y esto no solo tiene un aspecto histórico relevante, sino también de contenido. Si usted ha leído primera de Juan y segunda de Juan, se va a dar cuenta que el tema que se está abordando es más o menos similar, es más o menos el mismo, el que vamos a estar viendo hoy y la próxima semana. Por lo tanto, para mí me hace sentido el hecho de que esta carta sea un prólogo, ¿no?, de primera de Juan, y que probablemente la última en escribirse fue tercera de Juan. Vamos a estar también hablando un poquito de eso más adelante. En este caso, en esta segunda epístola, es un potente llamado para que los creyentes permanezcan firmes en el amor unos con otros, pero no solo en el amor, sino que en la verdad respecto de Cristo. Amén. El primer punto de nuestra predicación de esta mañana, entonces, es amor y verdad son inseparables. Hemos leído en el versículo 1, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. La destinataria mencionada, la señora escogida y sus hijos. Tenemos aquí la primera interrogante. ¿Será esta señora escogida y sus hijos literalmente una mujer? ¿O más bien es un uso metafórico de la referencia a una iglesia? Bueno, el tono mismo de la carta por completo nos ayuda a resolver esta pregunta, porque como leímos recién, por ejemplo, en los versículos 5, 6, 8, 10 y 12,
hay un plural, se está dirigiendo a varias personas. Y también el Nuevo Testamento piensa en otras oportunidades en la iglesia en términos de metáfora femenina. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versos 22 al 32, se habla de la iglesia como la esposa de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces no es tan extraño. Ahora, el por qué Juan utiliza esta expresión en lugar de dirigirse directamente a una iglesia. Una de las posibles razones, hermanos, es que a los cristianos primitivos les tocó sufrir intensa persecución durante la primera mitad del siglo. Por tal razón, muchos de sus escritores trataban de salvaguardar a los destinatarios usando nombres inocuos para designar a la iglesia del Nuevo Testamento. La representación simbólica de la iglesia es con frecuencia la de una mujer. Muchos eruditos están a favor de la explicación de que Juan emplea simbolismos para describir a la congregación a la que escribió esta segunda epístola. Podría ser esa una de las razones por las cuales Juan no habló directamente de una iglesia, sino que habló de la señora escogida. En vista de eso, la señora escogida no vendría siendo una alusión a una persona en particular, a una mujer, sino a una iglesia. ¿Y quiénes van a ser sus hijos? Quienes componían dicha iglesia. Y Juan une ahora esta frase, este concepto que es muy recurrente para él, a quienes amo en verdad. Une aquí en esta pequeña frase el amor con la verdad. Habían en el contexto del apóstol Juan personas que decían amar, pero su amor era solo una verbalización, una expresión vacía, sin contenido, y sobre todo una expresión sin arraigo a la verdad. Eso es lo que en esencia hacen los falsos maestros, ¿sí? Van a hablar de amor, pero no están arraigados, no están cimentados en la verdad. Ahora, una pregunta de aplicación para nosotros. ¿Nosotros amamos en verdad como el apóstol Juan amaba a esta iglesia? El amor genuino, y es algo que debemos entender al paso de esta carta, está relacionado con la verdad. Y el amor genuino no es una experiencia exclusiva de este gran anciano, de este gran apóstol, sino también de todos los creyentes. Por eso el propio texto dice, y no solo yo, dice el apóstol Juan, sino también todos los que conocen la verdad. Dicho de otra manera, quienes conocen la verdad amarán a sus hermanos. No puede existir allí un corte de circuito en ese círculo virtuoso. Si tú conoces la verdad, el producto de amar a esa verdad es que tú amarás también a tus hermanos, como lo hizo el apóstol Juan, y como él en efecto está diciendo que no solo él, sino que todos los que conocen en la verdad van en efecto a amar. Aquí está esta expresión de verdad, ¿no? Hay diferentes posturas, pero finalmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la verdad? Hablamos de la verdad del Evangelio, de la verdad de Cristo, pero para complementar esto, un autor señala, la verdad puede referirse a una de estas tres cosas: al Espíritu Santo, Juan 14:7, a Jesucristo mismo, Juan 8:32 y 14:6, y al contenido del Evangelio, primera de Juan 3:23, dice este comentarista. El diseño de Dios para nosotros, sus hijos, amados hermanos, es que conozcamos la verdad y lo manifestemos en amor. Amén. Juan capítulo 13, verso 35 nos dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Este viene a ser entonces el sello distintivo de la iglesia de Cristo. Amor los unos por los otros. El versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Juan vuelve sobre esta idea de la verdad? Porque precisamente en el contexto había mucha falsa doctrina, muchos falsos maestros. Entonces él una y otra vez está enfatizando este concepto de la verdad a esta iglesia. El anciano aquí, respecto de la verdad, se está refiriendo a Cristo, a su revelación. Es lo mismo que decíamos antes cuando hablábamos del Espíritu Santo, de Jesucristo mismo y del contenido de su evangelio. Se está refiriendo a eso. Esa es la verdad en la cual nosotros somos llamados a permanecer. Esa es la verdad que nos va a llevar de manera natural a amarnos los unos a los otros, la verdad de Cristo que ha llegado a nuestros corazones. Pero es interesante ver esto, ¿no? Que la verdad no es solo un concepto inicial o de paso en la vida del creyente, porque Juan está diciendo acá que permanece en nosotros. Esta verdad del Evangelio no es solo el paso inicial de la vida cristiana, sino que es algo que va a permanecer con nosotros, y no solo eso, estará con nosotros por un tiempo.
¿Por un tiempo? ¿Está leyendo el texto? Va a estar para siempre. Para siempre. Es decir, la verdad debe acompañarnos desde el comienzo hasta el final de esta carrera. Y debemos nosotros permanecer firmes en la verdad. Muchos abrazaron la verdad inicialmente. De hecho, los falsos maestros de este contexto abrazaron la verdad inicialmente. Pero luego la desestimaron, luego la contaminaron, luego la adicionaron, luego la diluyeron. Y cuando la verdad es diluida, contaminada, ya deja de ser verdad entonces. En este mundo tan pluralista y relativista, donde precisamente esto es aplaudido. No, tú tienes tu verdad y yo puedo tener la mía. Pero la verdad del Evangelio es exclusiva, es única. No acepta competencias. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna, punto final. No hay más espacio para nadie más. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo hecho hombre. No hay más. Y es eso lo que nosotros debemos afirmar. Es eso lo que nosotros debemos defender. Es eso precisamente lo que nos va a llevar a amar y a vivir en la verdad. No solo como una experiencia inicial de nuestro cristianismo, sino durante todo nuestro trayecto. Dice el texto que permanece en nosotros y estará en nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Dice Warren Wiersbe, no solo podemos conocer la verdad, sino también amar en verdad y vivir a causa de la verdad. La verdad permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esto quiere decir que conocer la verdad es más que asentir un cuerpo de doctrinas. ¿Sí? Es decir, llevándolo a nuestra propia experiencia de iglesia local, conocer la verdad es más que hacer un curso, que leer un libro de teología. Eso es bueno, es necesario, pero conocer la verdad es mucho más que eso. Significa que la vida del creyente es controlada por un amor a la verdad y un deseo de magnificarla. Un deseo de magnificarla. ¿Qué sucedió con aquellos que en el contexto del apóstol Juan abandonaron la verdad? Empezaron a diluir la verdad. Dice 1 Juan 2:19, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Aquellos que se desvían de la verdad de Cristo pueden estar por años en el contexto de las iglesias. Sin embargo, si se desvían, si abandonan la verdad, si diluyen la verdad, si abaratan la verdad, si relativizan la verdad, entran también en esta misma categoría de haber estado con nosotros, pero sin embargo no ser parte de nosotros. Volviendo a nuestro texto, ¿no? Al versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros siempre. Juan utiliza este término de nosotros y está comunicando entonces una abertura. Le está diciendo, yo estoy unidos con ustedes. Y esta suposición, dice una autora, adquiere mayor importancia en el contexto histórico de desacuerdo. Aquí había desacuerdo, aquí habían falsos maestros infiltrándose en las iglesias, había lo que se llama una división, un cisma, y es por eso que se hizo necesaria esta actitud. Pero ahora también el apóstol Juan dice nosotros. Siempre hay un remanente de personas que permanecen en la verdad. Y nosotros somos llamados a ser ese remanente. El apóstol Juan se coloca a sí mismo dentro de esta verdad, en contraste con aquellos que habían abandonado la iglesia, los que leíamos recién de 1 Juan. Puede que estén estos hombres en iglesias circundantes, llevando las falsas enseñanzas. Entonces ahora Juan hace esta utilización del término nosotros, que implica y contempla, o incluye más bien, a la señora y sus hijos. Deben continuar en la verdad si desean permanecer en buenos términos con el anciano. Ahora, para nosotros como iglesia local, también tiene que existir este nosotros, que podamos permanecer en la verdad sin importar cuánto ataque ideológico o de falsas doctrinas puedan venir tanto desde dentro de la iglesia como desde fuera. Nosotros somos llamados a permanecer en la verdad revelada. Incluso para nosotros hoy es más amplia porque es la verdad apostólica revelada en la Escritura, es la verdad de la Biblia a la cual nosotros debemos ceñirnos, defender y vivir. Esa es la verdad. El verso 3 dice, la gracia y la misericordia y la paz estarán de nuevo con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Estas palabras, ¿no? Gracia, misericordia y paz,
son conocidas en los saludos del Nuevo Testamento. Sin embargo, en todas las otras ocasiones, la expresión tiene una intención de oración o de deseo. Aquí la utilización del apóstol Juan no es tanto un deseo o una oración por la iglesia, sino es más bien una afirmación. Él está diciendo, en efecto, la gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros. ¿Y por qué? Por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo, cuya naturaleza, la naturaleza de Cristo estaba siendo asaltada. La naturaleza de Cristo estaba siendo puesta en duda. Había hombres que estaban enseñando de que Jesucristo no había venido en carne, que Él no se había hecho hombre. Por eso, una y otra vez, el apóstol Juan aquí está poniendo las cosas en orden. Y si se fija, el propio texto nos indica que de Dios y de Jesucristo, Hijo del Padre, esa expresión está poniendo las cosas en orden. Dios, el Padre, y de Jesucristo, Hijo del Padre, iguales en divinidad. Iguales en divinidad, en amor y verdad. Entonces, este saludo, iglesia, es una afirmación. La gracia, ¿qué es gracia? Es el favor de Dios hacia nosotros los creyentes. Es un favor inmerecido. ¿Sí? La gracia no es algo que tú y yo nos hayamos ganado. La misericordia significa que Dios no tratará a los creyentes como se merecen debido al pecado y al rechazo previo a Dios. Si Dios no nos manifestara gracia, nos aplicaría su justicia. Pero Él nos trata también con misericordia. Nos trata con misericordia. Y paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino un sentido personal de bienestar a pesar de las circunstancias. ¿Puede el creyente experimentar paz aunque hayan tormentas de falsas doctrinas, confusión? Puede experimentar paz en los momentos difíciles de la vida, pero hay una base de esta paz, y es que a través de la obra de Cristo ha sido reconciliado con Dios. Estamos en paz para con Dios, dice otro texto bíblico. Un autor dice, gracia señala la absoluta libertad del amor de Dios en relación con la absoluta impotencia del hombre para obtenerla. ¿Se da cuenta? Señala la absoluta libertad del amor de Dios, ese amor que Dios da de manera liberal, en relación a la absoluta impotencia del hombre para obtenerla. Yo y tú no nos podíamos ganar el amor de Dios. Ahí se manifiesta su gracia. Y misericordia indica su ternura hacia la miseria del hombre. La paz representa la armonía, la confianza, el reposo, la seguridad y la libertad. Es el don de Dios al hombre, dice un comentarista. Estas estarán con nosotros. Juan, otra vez en estas frases se está incluye a sus destinatarios. Y nosotros, si somos parte de la iglesia de Cristo, si hemos sido comprados por precio de sangre, también debemos incluirnos. La gracia, la paz y la misericordia del Señor están a nuestro favor. No podemos pensar correctamente sobre nosotros mismos o sobre los demás, y esto viniendo de nuevo al concepto de la verdad, si es que no entendemos que la verdad ha sido revelada en Jesucristo, que todos somos pecadores, cuyo pecado nos separa de Dios y nos separa también los unos de los otros. Cualquier amor basado en algo distinto a la realidad de la condición humana es simplemente una ilusión vana. Se fundamenta falsamente en la ilusión de que las cosas son distintas de como son. El amor puede que cubra todas las faltas, pero esas faltas deben ser reconocidas primero. Para acceder a este amor en Jesucristo debemos darnos cuenta de nuestra realidad de pecado y cómo solo a través de Cristo el hombre puede reconciliarse con Dios. Dice el texto, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Dice un comentarista, Pablo usa saludos similares con algunas variantes en sus cartas a Timoteo. Sin embargo, Juan es más explícito al colocar a Jesucristo, lo decía yo antes, al mismo nivel de Dios el Padre. Juan repite la palabra de y señala que Jesús es el Hijo de Dios el Padre. Tal como lo hiciera en su primera epístola, Juan se opone a las falsas doctrinas acerca de Jesucristo y enseña explícitamente la divinidad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, dice este autor. Además se agregan las palabras en verdad y amor. Estas tres virtudes de las cuales hablábamos antes, la gracia, la misericordia y la paz, florecen en medio del ambiente que prevalece en la verdad y el amor.
La verdad une a la comunidad cristiana cuando ésta enfrenta a un enemigo común. ¿Se da cuenta? Cuando se levantan enemigos en medio nuestro, es la verdad la que nos va a mantener unidos en contra de la falsedad. Se hace evidente entre los cristianos cuando estos se manifiestan su unidad, mostrando amor los unos por los otros, en momentos de conflictos. El amor genuino, esto es interesante de pensar, ¿no? El amor genuino que define el apóstol Juan es el amor que Jesucristo ha extendido a través de su muerte para que no perezcamos eternamente, sino que tengamos vida eterna con Dios. Mucha gente erróneamente cree que Dios les ama, o más bien que Dios no les ama, y que simplemente frente al pecado Dios mirará hacia el lado y dejará al hombre pecar a su gusto. Mucha gente no reconoce la idea del castigo por el pecado, y esto incluso ha quedado al margen de muchos pensamientos religiosos de hoy en día. El pecado va a ser castigado. En consecuencia, parece que muchos de nosotros también miramos hacia el lado y luego llamamos a esto amor. La idea es, no hay que ser tolerante, esa es la idea de hoy en día. Hay que ser tolerante, hay que amar. El amor tolera. Pero lo que Juan nos está diciendo es que la verdad y el amor siempre van juntos, que no podemos separarlos. Dice, como si fuera amor, permitir que los demás persistan en el pecado. ¿Y cómo se resuelve todo esto, amados hermanos? Solo a través de la muerte, de la expiación vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Esa expiación vicaria es la única que fue capaz de honrar la santidad de Dios y de pagar el precio del pecado por amor a pecadores como somos tú y yo. Esa expiación vicaria ocurrió una vez en la cruz del Calvario. Jesucristo, Dios hombre, la expresión más grande de amor por nosotros. Jesucristo, Dios hombre, la expresión más grande de amor por nosotros. Es solo reconociendo esta verdad que todos nosotros los pecadores podemos alcanzar el amor, la misericordia y la gracia de Dios en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Es solo a través de Jesucristo, es solo a través de Cristo. Si tú quieres reconciliarte con Dios, es solo a través de Cristo. No hay otro intermediario válido, no hay Virgen María, no hay santos, no hay profetas de ningún tipo. Es solo a través de Cristo. Esto es exclusivo. Solamente Jesucristo podía ser el intermediario válido entre Dios y los hombres. Solamente Él podía pagar este precio. Esta es la verdad que nosotros estamos anunciando. Esta es la verdad que nosotros estamos sosteniendo. Esta es la verdad que nos ha salvado de nuestra condición de pecado. Y esta es la verdad también que nos lleva a amar de manera permanente. El haber recibido esta avalancha de amor en la persona de Cristo no nos puede dejar indiferentes. De manera natural también vamos a amar a los otros, pero siempre en conformidad a la verdad, no con complacencia, no con esa tolerancia que hoy día el mundo vende. No, si todas las religiones son buenas, tú tienes que ser buena persona y Dios va a mirar eso con agrado. Amigo mío, amiga, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. El único que pudo ganarse el favor de Dios a nuestro favor es Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, andando de manera santa. Mientras estuvo aquí, Él cumplió la ley de manera perfecta. Pero fuera de Cristo, solo hay desolación. Fuera de Cristo solo hay perdición. Fuera de Cristo solo hay expectación de juicio y de ira de Dios. Es eso lo que estaba siendo asaltado aquí. Por eso, como veremos probablemente la próxima semana, Juan dice palabras muy serias respecto de estos falsos maestros. Y son las mismas palabras y esa es la misma actitud que nosotros debemos tomar frente a cualquier profeta, falso maestro o persona que asalte la verdad del Evangelio. Porque lo que está en juego es la salvación de los hombres, la salvación de las almas de los hombres. Solo el conocimiento de esta verdad nos permite recibir el amor de Dios en Cristo. Y obviamente, cuando hemos recibido el amor de Dios en Cristo, podemos amar a los demás. A través de esa verdad y amor, el anciano nos asegura que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y Jesucristo estarán con nosotros siempre. Siempre. Nuestro segundo punto
de esta predicación, luego de este saludo, ¿no?, que hace el apóstol Juan a esta iglesia, es: sigan conformándose a la verdad del amor de Cristo. Sigan conformándose a la verdad del amor de Cristo. Dice el verso 4: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Yo me pregunté, bueno, ¿cómo Juan supo? ¿Cómo Juan se enteró que algunos andaban en la verdad? Posiblemente a través de... pudo haberlos visitado, esa es una opción. Pudo haber visitado esta iglesia y haber visto que algunos andaban en la verdad, pero lo más probable es que haya sido informado por terceras personas de que algunos andaban en la verdad. Dice el texto: mucho me alegré al encontrar que algunos de tus hijos andaban en la verdad. Por cierto, dice un autor, da gran gozo al padre cuando ve que sus hijos obedecen a su palabra. Personalmente sé que lo que significa para el pastor cuando la familia de la iglesia es sumisa a la palabra de Dios y hace la voluntad de Él. Pocas cosas le parten más el corazón a un pastor que un miembro desobediente y rebelde que no se somete a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando el gran predicador bautista Carlos Spurgeon era muchacho, vivía con su abuelo que pastoreaba una iglesia en Estambul, Inglaterra. Un miembro de la congregación llamado Rod solía ir a la cantina pública y beber cerveza y fumar, y esta práctica afligía mucho al pastor. Un día el joven Carlos le dijo a su abuelo: voy a matar a Rod. Eso voy a hacer. No haré nada malo, pero voy a matarlo. Eso es lo que haré. ¿Qué hizo el joven Spurgeon? Confrontó a Rod en la cantina con estas palabras: ¿qué haces aquí, Elías, sentado con los impíos? Eres miembro de la iglesia y le partes el corazón a tu pastor. Me avergüenzo de ti. Yo no le rompería el corazón a mi pastor, estoy seguro. Poco tiempo después, Rod apareció en casa del pastor, confesó su pecado y pidió perdón por su conducta. En verdad, el joven Spurgeon lo había matado. Cuenta esta anécdota. La alegría del anciano, ¿no?, el contraste, era que ver que algunos andaban en la verdad. El texto dice algunos, no dice que todos andaban en la verdad. Y esto puede tener dos explicaciones. Una es que el apóstol solo conocía a algunas personas de esa iglesia. O lo segundo es que, de hecho, en la iglesia había infección ya de las falsas doctrinas, que dado el contexto más amplio puede ser. Por eso están las advertencias tan serias en contra de los falsos maestros. Pero solamente algunos andaban en la verdad. ¿Estamos hoy nosotros dentro de esos algunos que andan en la verdad? ¿Tú andas en la verdad de Cristo, hermano, hermana? ¿Pasaríamos este examen de andar en la verdad? Andar en la verdad es vivir de manera coherente con la revelación que Cristo nos ha traído. ¿Estamos viviendo de manera coherente y consistente con la revelación que Cristo nos ha traído? Esta expresión comunica la idea de un creyente que confiesa la verdad de la palabra y que vive en armonía con dicha palabra. ¿Sí? No solo la comunica, sino que vive en conformidad a ella. Todo lo que dice o hace describe una vida que está gobernada por la ley de Dios. Vive en conformidad al Evangelio. Y esto no es algo que es exclusivo para algunos pocos creyentes. Debe ser a lo que todos debemos apuntar, iglesia. Todos debemos perseguir esto. Debemos querer vivir en la voluntad del Señor. Debemos querer andar en su verdad. Primera de Juan 1:6 es muy claro. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Podemos decir muchas cosas. Podemos saber textos bíblicos. Podemos ser buenos lectores. Pero si no andamos de manera consistente en la verdad de Cristo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos vender una postura frente a los demás incluso. Pero ¿sabe? Frente a los ojos de quien jamás vamos a poder vender nada ni engañar, frente a los ojos de Dios. Yo puedo engañarte a ti, puedo engañar a mis cercanos de una postura religiosa y espiritual, pero a Dios jamás le voy a poder engañar. Necesitamos esa consistencia, iglesia. Necesitamos perseguirla constantemente y no olvidarnos de ello. El texto dice que es un mandamiento que proviene del Padre, no lo podemos desestimar.
Y ahora incluso es más claro Juan respecto a este examen. ¿Cuál es el mandamiento? Aquí viene la exhortación, dice el verso 5. Ahora te ruego, señora, iglesia, como escribiéndote un nuevo no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a otros. Juan le pide entonces a la iglesia perseverar en algo que no era nuevo. No era una enseñanza nueva que Juan estaba trayendo. Era algo que ellos conocían desde el comienzo de su vida cristiana, que era el amarse los unos a los otros. El mandamiento amarse a los unos a los otros no es nuevo en el tiempo, de hecho apareció en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 19, 18 y verso 34 está la instrucción de amar al prójimo. Pero con la venida del Señor Jesucristo a la tierra, este mandamiento recobró un nuevo énfasis, un nuevo ejemplo. Jesucristo le dio un nuevo énfasis al amor fraternal y lo puso y lo ejemplificó con su vida. También es nuevo en la experiencia porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí? Es una nueva experiencia de amor la que tenemos que vivir y nos está capacitando para obedecer. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es el amor. Primera de Juan 3:23, hablando de este mandamiento que no era nuevo, ¿no? Y este mandamiento, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Sí? Ese es el mandamiento que no es nuevo, que los auditores, o más bien los lectores de Juan tenían que tener en cuenta y que el Espíritu de Dios también nos está poniendo a nosotros al frente esta mañana. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Hemos tenido entonces este mandamiento de manera clara, ¿no? De manera clara y explícita, a partir del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Muchos tienen la idea equivocada del amor, incluso del amor cristiano. Solo lo reducen a un sentimiento, una especie de emoción religiosa que nos hace extendernos y aceptar a otros. Sin duda en el amor hay este aspecto emocional, pero básicamente, esto me gustó, básicamente el amor cristiano es un acto de la voluntad. Amén. El amor cristiano es un acto de la voluntad. Piensa usted en lo que hizo el Señor Jesucristo. De tal manera nos amó, ¿sí?, que dio su vida. Es un acto de la voluntad. Simplemente quiere decir que uno trata a los demás de la manera que Dios me trata a mí. Es más, es posible amar a personas que no nos gustan. Y aquí empezamos a desafiarnos esta mañana, iglesia. Amar a personas que no nos gustan. Amar a personas que nos tratan tal vez mal. Tal vez no podamos controlar siempre nuestros afectos, ¿cierto? Nuestros sentimientos, lo que pasa acá adentro. Pero sí podemos dominar nuestras actitudes y costumbres. Cuando las personas son groseras con nosotros, podemos retribuirles con una actitud amable. ¿Cuántos dicen amén? Cuando somos maltratados, podemos retribuir y responder con una actitud amable. No, eso no es posible, pastor. Sí es posible. Sí es posible. Tenemos que crecer en dominio propio. Tenemos que crecer en amor. Tenemos que ceñirnos y someternos a la verdad. Pero sí es posible. Tenemos que dejar de justificarnos. No, eso es cosa de ángeles. No. Si la Biblia fue escrita para personas de carne y hueso como tú y como yo, que fallamos, que tropezamos, que caemos, pero seguimos mirando al modelo perfecto que es Jesucristo. Si nos empezamos a mirar entre nosotros y a buscar modelos entre nosotros, iglesia, vamos a hacer un pésimo promedio. Tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo, tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que seguir sus pisadas. Y no tenemos que conformarnos a la mediocridad o al estándar que muchas veces nosotros exhibimos. Y esto no es solo en base al esfuerzo humano, esto es en base a la operación que ha ocurrido en cada creyente. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. El mismo que levantó a Cristo de los muertos ahora vive en mí, ahora vive en ti.
Entonces ya no es solamente una cuestión de voluntad, es una cuestión de una voluntad renovada por Dios mismo, por su Espíritu. No digas más, yo no puedo con mi carácter, yo no puedo con esto, yo no puedo. Sí, sí, tú puedes. Tú tienes que confrontar tu pecado con la palabra del Señor y con el Espíritu Santo que mora en ti y reformarte diariamente y pedirle al Señor que cambie tus malas actitudes. Sí podemos controlar nuestras actitudes cuando las personas son groseras con nosotros. Cuando nos persiguen podemos orar por esas personas. Y si surge la oportunidad, hacerles el bien. Si siguiéramos nuestros sentimientos, probablemente nos desquitaríamos. Pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a controlar nuestra voluntad, podemos actuar con ellos como Jesús lo hubiese hecho, con amor cristiano. Debemos pedirle entonces, iglesia del Señor, que nos enseñe a vivir en amor, a crecer y a perseverar en Él. No solo manifestándolo a quienes se nos da de manera natural. Pienso yo en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mis padres, en mis hermanos, en mis sobrinos. Yo no tengo mucha dificultad para amarles o hacerles el bien. Pero ¿qué tal si empezamos a extender un poco esos límites y hablamos de los hermanos de la iglesia? Y de hecho la palabra nos desafía más aún y dice que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. Entonces la extensión se va haciendo mucho más amplia, mucho más amplia. Nosotros tenemos muchas veces un enfoque exclusivo donde se nos es fácil amar, pero el Señor espera de nosotros que nuestro prisma de amor se amplíe, no solo hacia quienes nosotros lo haremos de manera natural, sino también en el cuerpo de Cristo y más allá incluso del cuerpo de Cristo. Porque ¿cómo vamos a anunciar el Evangelio si no amamos a las personas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué nos va a motivar entonces? Las personas hoy día se pierden en la oscuridad, se pierden en tinieblas, en falsas religiones, en falsas ideologías. Si no se despierta en nosotros un amor genuino por esas personas, no les vamos a predicar, iglesia. Verso 6 dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. El amor, aquí está de manera clara lo que habíamos anticipado antes, el amor se conforma a los mandamientos de Dios. El amor no es una cuestión etérea solamente de sentimientos. El amor es que andemos conforme a los mandamientos de Dios. Muchos han hecho esta idea artificial de pensar, ¿no?, que la verdad es solamente una cuestión de conocimiento y el amor es algo emocional y las dos no se relacionan. Juan nos está diciendo aquí precisamente lo contrario, que están en esencia relacionados e íntimamente relacionados. No se puede amar genuinamente sin la verdad. ¿Sí? No podemos amar genuinamente sin la verdad. Eso es lo que Juan nos está diciendo. El amor está conformado por los mandamientos de Dios, por la verdad. El amor entonces no se puede divorciar de la verdad, por el contrario, es su mejor aliado, pues se conforma a sus mandamientos. Amar a Dios es andar, vivir conforme a sus mandamientos. De nada sirve decir que somos cristianos si no se está manifestando esto en nuestras vidas. El Señor Jesucristo lo planteó así frente a la pregunta de un intérprete de la ley en Mateo 22, 35 al 40. Leo, dice uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuche bien lo que dice el versículo 40. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. ¿Se da cuenta? Este mandamiento tiene absoluta vigencia para nosotros hoy. Debemos amar a Dios, debemos amar a nuestro prójimo. Este mandamiento, y aquí es donde el apóstol hace una bisagra para hablar de algo que él solo había dicho de manera
velada, pero ahora desde el verso que viene Él lo va a enfrentar directamente respecto de los falsos maestros, y vamos a quedar hasta aquí esta mañana porque si no voy a estar 2 horas predicando. Hace esta relación con los mandamientos, con la revelación de Dios, pero más ampliamente entendido, es esta revelación de Dios, son estos mandamientos los que van a dar inmunidad en contra de los falsos maestros. Alguno podría entender de manera equivocada el amor, como hemos dicho durante esta predicación. No, el amor también debe hacernos tolerantes, sí, en algún sentido sí, pero cuando se trata de falsas enseñanzas que pervierten el evangelio del Señor, cuando se trata de falsas enseñanzas como en nuestro contexto, donde se pervertía la naturaleza de Cristo, y pervertida la naturaleza de Cristo, el hombre queda sujeto o queda en condenación básicamente. Si desfiguramos quién es Jesucristo, tú y yo quedamos condenados por el pecado. Y es eso lo que aquí estaba pasando. Por eso dice Juan, ya hace esta relación respecto del amor y conformarse a los mandamientos de Dios. La revelación de Dios es para nosotros hoy lo que nos revela quién es Cristo. Y hay ciertas, como veremos la próxima semana, hay ciertas escenas donde hay cero tolerancia con cierto tipo de personas que pervierten el evangelio. Cero tolerancia. No hay espacio para la tolerancia. Eso es lo que está Juan diciendo. Y la razón es muy sencilla. Porque el tolerar es perdición para los hombres. Aunque el anciano, con esto termino, aunque el anciano se regocija en que la señora y sus hijos hayan estado andando en la verdad revelada por Jesús, ahora tiene una razón para estar preocupado, porque algunos de ellos han estado o pueden llegar a estar expuestos a falsas enseñanzas que le impulsen a alejarse de la verdad. Por tanto, procede a exhortarlos con fuerza a mantenerse alerta. Será entonces el próximo punto de la semana siguiente. Defiendan la verdad. Pero hasta aquí nos quedamos, iglesia, con esta idea, ¿no? Del amor y la verdad como inseparables, ¿sí? Aunque el mundo hoy día está relativizando todo, aunque el mundo hoy día dice que hay muchos caminos para alcanzar salvación, hay muchos caminos, lo importante es ser una buena persona. Jesucristo dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y no acepta competencias de ningún tipo. Y también eso supone que cada uno de nosotros vivirá en conformidad a esa verdad. No será una tarea sencilla. Tendremos que mortificar el pecado, iglesia. Pero hemos recibido todas las herramientas necesarias para vivir en amor y verdad. Dios nos la ha dado. Muchas veces nosotros no hemos tomado estas herramientas. Dios no puede fallar. Los que fallamos somos nosotros. Por lo tanto, hasta este punto la carta hace este énfasis. Hasta este punto la carta nos sacude para que no seamos conformistas, para que no seamos mediocres con nuestro cristianismo, sino que nos desafiemos constantemente mirando el modelo perfecto de Jesucristo. Constantemente. Porque si no, vamos a estancarnos. Y ¿sabe? Cuando nos estancamos, probablemente somos más fácil presa de las falsas enseñanzas, del conformismo y de la mediocridad espiritual. Que el Señor nos ayude entonces a andar en la verdad y en amor los unos con los otros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por permitirnos exponernos a esta primera parte del texto. Debemos andar en verdad y amor, Señor. Probablemente así como el apóstol Juan se alegró de que algunos anduvieran en la verdad, tú también te alegras, Señor, al ver esta iglesia local. Pero no te conformas con que andemos en la verdad de manera parcial, sino que también esperas que sigamos creciendo en el conocimiento y en la gracia que es tu Hijo Jesucristo. Recibimos esta mañana el desafío, Señor. Reconocemos nuestras deficiencias, reconocemos nuestras debilidades, pero también reconocemos todo lo que tú nos has dado a través de Cristo. Nos has dado de tu Espíritu, nos has dado, Señor, de tu palabra, nos has dado el ser también parte de una iglesia, nos has dado herramientas como la oración, Señor, la lectura bíblica, para poder seguir creciendo, Señor, y para no conformarnos al promedio que este mundo tiene, Señor. Que no nos conformemos con ser vistos por los demás como buenas personas, como buenos cristianos, sino que siempre estemos viendo la estatura del varón perfecto,
que se nos muestra en Jesucristo. Él es la expresión máxima y perfecta de amor y verdad. Y es allí, Señor, donde tenemos que apuntar a Jesucristo en amor y verdad. Él será entonces nuestra mejor defensa en contra de las falsas enseñanzas. No importa cuán bien articuladas estas sean, no importa cuán intelectuales estas sean, Jesucristo será nuestra mejor defensa. Que nuestros ojos no se despeguen de Él. Que nuestros ojos estén siempre mirando a Cristo. Que Él sea nuestra meta, que Él sea nuestro anhelo. Que tu Espíritu siempre nos esté empujando en esa dirección. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.